Vamos a arrancar con el capítulo de SQL, lenguaje de consulta estructurado, para trabajar con bases de datos. Hoy vamos a ver particularmente las sentencias que tienen que ver con la creación del esquema de la base de datos en el gestor, y esa parte del lenguaje se llamaba Data Description Language, o Data Definition Language, DDL, y lo que vamos a estar trabajando son esos comandos. Bien, para hacer un resumen cortito, SQL es un lenguaje declarativo. Ese lenguaje declarativo nos va a dar acceso a la base de datos para especificar el modelo relacional, ese modelo que nosotros habíamos obtenido, ya sea por normalización o a partir del pasaje a tablas del modelo entidad-relación, que así es como estuvimos trabajando en la primera parte de la asignatura. Bien, este lenguaje nos va a permitir consultar, hacer cambios como decíamos, en el esquema de base de datos. Es un lenguaje orientado a registros, al manejo de conjunto de registros, y se va a poder intercalar, o muchas veces se dice que está embebido, en lenguajes procedimentales como C o COBOL, o en otros lenguajes orientados a objetos, como pueden ser Power Builder, viejito, Java, C#, .NET, etc. Python, por ejemplo. Bien. ¿Por qué es declarativo? Porque le vamos a decir qué es lo que queremos y no cómo hacer las cosas, que sería lo que hace un lenguaje procedimental. Nosotros le vamos a decir, queremos obtener cierta información o ciertos datos de tales tablas, y la forma de acceso a esos datos la va a buscar el gestor de base de datos como más convenga a la consulta que le hemos planificado. Todas esas cosas las vamos a ir viendo a medida que avancemos en la materia. Bien, entonces, habíamos comentado ya en alguna clase anterior los sublenguajes que necesitamos para el acceso a una base de datos. Y estos son esos 4 que aparecen ahí. El Data Definition Language, para definición de datos, el Data Manipulation Language, para el manejo de los datos. Ahí va a estar específicamente la sentencia select, además de las sentencias para poder insertar datos, algunas de las cuales vamos a ver hoy también, además de ver DDL, pero como para cerrarlo del tema del DDL. El Data Control Language, que es para definir usuarios a la base de datos, y el lenguaje de control de transacciones, Transaction Control Language, que va a ser para definir transacciones, procedimientos para insertar datos en las bases de datos, etc. Bien, vamos con el DDL. Para el diseño de la base de datos y acceder al diccionario de datos, que en MySQL se va a llamar Information Schema, ¿sí?, que se puede consultar usando las instrucciones select del SQL, las operaciones básicas son estas 4 que figuran ahí: create, alter, drop y truncate. Create nos va a permitir crear las bases de datos, los esquemas de base de datos también, las tablas y otras cuestiones que vamos a ir viendo paso a paso. El alter para modificar, si hemos hecho alguna creación de una tabla y queremos después agregarle columnas u otras cuestiones, vamos a usar el comando alter. El drop para borrar la definición, no borra registros sino definiciones, y el truncate, que funciona parecido a un delete a nivel de registros, una operación de borrado, solo que borra la definición y la vuelve a crear a la tabla, por eso es un comando que pertenece al DDL. Pregunta: ¿quién sería el usuario, o digamos el perfil adecuado para usar estos comandos del SQL, del DDL del SQL? ¿El administrador de El base de administrador. datos? Exactamente. El administrador de base de datos sería el que tiene que tener permiso para poder hacer modificaciones sobre el esquema de la base de datos, lo cual sería crear, alterar, digamos, modificar, etcétera, las tablas y los objetos que están definidos en la base de datos. Perfecto.
Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es trabajar sobre un ejemplo, que es el ejemplo de ferretería, que lo tienen en evaluaciones parciales y también lo tienen en la práctica, así que ya mismo van buscando el ejercicio, creo que era el 7, que tenía el de ferretería, que era este, que está acá, y lo que vamos a necesitar sí o sí es el pasaje a tablas, o el modelo relacional de ferretería, para empezar a implementarlo en base de datos. ¿Estamos? Lo van buscando, mientras yo dejo de compartir esto, y comparto la pantallita del Workbench. La voy a tener que levantar porque no lo tengo levantado. Workbench, ahora se los comparto. Bien, ahí lo están viendo. ¿Sí? Esta es la interfaz inicial de Workbench. Estamos todos allí. Los cachitos si lo levantan. ¿Sí? Entonces tienen que tener a mano el modelo de datos de ferretería y levantada la interfaz de Workbench. Recién decíamos que Workbench era una interfaz para acceder a la definición del diccionario de datos o del esquema de las bases de datos, y lo hace a través de conectarse al motor de base de datos, y esa conexión está aquí abajo, a la izquierda, ¿sí? Eso que ahora quedó resaltado en gris, y que en este momento es una instancia local de conexión. ¿Por qué? Porque el gestor de base de datos y las bases de datos con las que vamos a trabajar están localmente en nuestras compus. Después vamos a ver de hacer alguna conexión remota para que vean que también se puede hacer. Bien, si hacemos clic ahí, va a levantar la interfaz de Workbench. Yo tengo un montón de esquemas a la izquierda en el navegador, ¿sí? Porque, bueno, tengo un montón de bases de datos con las que hemos estado trabajando. Fíjense que las dos primeras son las dos que van a trabajar ustedes en práctica, FATSE y Agencia de Personal, ¿sí? Lo que yo voy a hacer, como yo hoy estuve trabajando con ferretería en la otra comisión, voy a ejecutar un comando para eliminarla. A ver si se acuerdan cuál era. ¿Con qué? El drop. Drop. Perfecto. Si yo hago clic con el botón derecho, me fijo acá en el menú contextual y voy a tener la posibilidad de borrar, o sea, drop el esquema. Me va a decir si lo quiero borrar, le voy a decir que sí, drop now, chao, desapareció, no toma. Estaba justamente para... Si no tuvieras permiso ahí te tira un error o algo así. no me lo hubiera dejado ejecutar, no hubiera aparecido en el menú contextual, directamente. No. Aparece en gris. O sea, que no tengo acceso. Bien, bueno, miremos un cachitito la interfaz de Workbench. Tenemos menú, ¿sí? Con un montón de opciones. Y de esas opciones también tenemos acceso rápido con unos iconos ahí, que están acá abajo, ¿sí? Para escribir sentencias. O, por ejemplo, para crear un nuevo esquema, que es lo que vamos a hacer ahora. Crear el esquema de la base de datos de ferretería, con lo cual vamos a hacer clic en ese icono. Acá va a haber un montón de cosas que yo se las voy a ir explicando de a poco, ¿sí? Entonces, algunas cosas ustedes se las anotan, porque yo les voy a decir esto lo vamos a ver más adelante, y más adelante se las voy a explicar, porque si no es mucha información y no vamos a llegar con la clase a ver todo junto. Bien, entonces, me está pidiendo acá el nombre del esquema que quiero crear, que para nosotros va a ser ferretería. Pónganlo en minúscula o en mayúscula. Para MySQL es lo mismo, para el Workbench también, porque no es case sensitive, así que pongan ferretería. Y el Workbench trabaja de la siguiente forma. Me presenta la interfaz, yo cargo datos en la interfaz,
Pero eso no quiere decir que se esté ejecutando ningún comando todavía. El comando primero se tiene que armar. Entonces, ¿qué hace Workbench? Me permite con esta interfaz armar el comando. ¿Cuándo lo arma? Cuando yo hago el primer apply. Cuando hago el primer apply, me aparece en una interfaz así el comando que luego yo voy a ejecutar. Y acá, ¿lo ejecuto o no lo ejecuto? Si no lo ejecuto no va a hacer nada. Si lo ejecuto, que es haciendo apply nuevamente, se va a crear el esquema de base de datos, me tiene que decir que la ejecución de la sentencia SQL fue exitosa, ¿sí? Lo finish acá, y acá volvió a aparecer ferretería. Solo que está vacía. ¿Qué significa vacía? No tiene tablas, no tiene vista, no tiene procedimientos almacenados, ni funciones. Esas 4 son los primeros objetos que yo puedo crear en una base de datos. ¿Está? Tablas, vistas, store procedures y funciones. Después vamos a ver que dentro de tablas se pueden crear más objetos. Bien. La pregunta de ahora sería, si yo tuviese que empezar a cargar las tablas de ferretería, ¿por qué tabla arrancarían? Por categoría. ¿Por qué? Por cualquiera que no tenga clave foránea. Cualquiera que no tenga claves foráneas, exactamente. Categoría es una de ellas. ¿Otra cuál podría ser? ¿Personas? Y ahí estamos medio complicados. Persona que tiene. Tiene clave foránea. Código de localidad. Tiene clave foránea localidad, que a su vez tiene clave foránea provincias. Entonces estaríamos como complicaditos. Tendríamos que empezar por Provincias, entonces. Categoría, provincia, claro, podemos descuento. por categoría, por provincias, ¿está? Bueno, elijan, díganme con cuál quieren arrancar y arrancamos. Provincia. Provincia, perfecto. Entonces, para hacerlo fácil, seleccionando tablas, haciendo clic con el botón derecho, me va a aparecer un menú contextual que dice Create Table. Un comando del DDL para creación de tablas. Create Table, elijo, ahí me pide el nombre de la tabla. Dijimos que íbamos a crear provincias primero. Bien, algo que no me tienen que preguntar. El chart set collection y el engine. Déjenlo como está. Engine sí o sí tiene que decir InnoDB. Después les explico por qué. Pero si no dice InnoDB, después no voy a poder crear las claves foráneas. Bien. Una vez que ya le puse el nombre, puedo empezar a poner las columnas. Si no le aparecen acá abajo la grilla, fíjense que acá hay 2 flechitas, o 2 cabezas de flecha, ¿sí? Jueguen con eso y les tiene que aparecer la grilla acá. Si yo hago clic sobre la grilla, lo primero que me dice, che, te tenés que poner un ID a esta tabla. Y me da el nombre, me pone ID y el nombre de la tabla, como opción para que yo no escriba tanto. Así que le vamos a dejar así, ID de provincia, ¿sí? Y lo siguiente que tenemos que identificar para cargar un atributo dentro de una tabla es el tipo de dato, el data type. Si yo miro en este combo, hay muchos tipos de datos. Para la semana que viene, todo el mundo estudia tipos de datos de MySQL. Está dentro de las diapositivas que estábamos mirando. Después vamos a hacer un paneo sobre ahí. Y está en el apunte. Necesito que sepan la diferencia entre cada tipo de dato. Hoy vamos a estar usando 2 o 3 tipos de datos más que eso no. Uno de ellos va a ser el entero. ¿Se acuerdan un valor entero? ¿Qué valores me permite almacenar? Los números naturales. 32.767. ¿Le suena? 32.767 y más, hasta más 2. Bien, perfecto. Del menos al más. Bien. No tendría mucho sentido tener un ID negativo, ¿no es cierto?
medio como que no da. Entonces, MySQL me permite que yo le diga unsign. Insigno. Al poner unsign me da la posibilidad de guardar el doble. O sea, 32.070 por 2. Bien. Como es primary key, va a ser not null y va a ser unique. Yo no sé por qué no lo marca, pero vamos a marcarlo, que sea único. ¿Sí? Bien. Ahí le estamos dando especificaciones al tipo de dato. Si vamos a la fila que sigue, podríamos decir que acá vamos a cargar el nombre de la provincia. Profe, Sí. en el anterior no tendremos que poner el generated, el autoincrement también, No, si es el no me URI. gusta, no quiero. Después les cuento por qué. Hoy no lo vamos a poner, otro día sí. Lo vamos a cargar nosotros. Porque si no, no puedo jugar después con las altas que quiero dar, ¿sabes? Con los registros de datos que quiero hacer. Bien. No me acuerdo cómo le habían puesto, pero podemos poner el nombre de provincia, ¿sí? Lo único que tengan cuidado es de no dejar espacios en los nombres de los atributos, porque después es un lío trabajar con esos atributos en las sentencias, en los comandos que vamos a escribir, ¿está? Bien, fíjense que cuando ya cargué el segundo me dijo, estaría bueno que este atributo tuviera tipo de dato varchar. Dentro de esto es lo que tienen que estudiar, los char son caracteres, ¿sí? El var de adelante significa que es caracteres variables, y significa que yo voy a poder almacenar en este nombre de provincia de 1 hasta el máximo número que tiene ahí, que es 45 caracteres. Y va a almacenar eso, no va a almacenar más. En realidad va a almacenar eso, el carácter más 1, que eso lo van a estudiar. Y tengo la posibilidad de que el varchar crezca hasta 255 caracteres. Bien, vamos a poner 50 acá. Voy a poner un número. Bien, el nombre de la provincia tendría que estar, o sea que tendríamos que decirle que es not null. ¿Está bien? ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Está creada la tabla? Tiene que ejecutar primero. No, no está creada. ¿Qué hacía primero Workbench? Me mostraba esta interfaz. Cuando hacía apply, ¿qué era lo que pasaba? ¿Te muestra la sentencia? Me muestra la sentencia. Ahí está. Bien. La sentencia es create table, ferretería, ¿sí? Dentro de la base de datos ferretería provincias, con la columna ID de provincia, que es entero, unsigned y not null, el atributo nombre de provincia, que es varchar de 50, que también es not null, y la primary key, que es el atributo ID provincia. Después les cuento qué es esto de index, ¿sí? Bien. ¿Está creada la tabla? No. Hay Todavía que no. ejecutar el comando. Entonces vamos a poner apply. Ahora sí, finish, y acá me apareció la tabla que acabo de crear, provincias. Si se fijan abajo, a la izquierda abajo, me está diciendo que, digamos, qué características tiene esa tabla. ID de provincia entero, nombre de provincia, varchar de 50. ¿Estamos ahí? Si yo quisiera, voy a cerrar esto para que no moleste la visualización, podría modificar esa tabla. Vamos a suponer que no quiero 50, quiero que tenga 60 caracteres. Entonces puedo usar el comando alter table, que es el comando para modificar. Vuelvo a entrar en esto, cambio acá, le pongo 60, por ejemplo. Hago apply, me aparece el comando que me dice change column a esto que está acá. Hago apply, lo modifica y automáticamente acá estoy viendo que lo modificó. ¿Sí? Tan simple como eso. Y antes escribíamos todo eso en la línea de comando. ¿Dudas?
¿Hasta acá? ¿No? Profe, Sí. ¿el nombre de la provincia no sería un atributo único también? ¿O a qué se refiere Tendría, con...? ¿no? Le podríamos poner alter table, sea unique. Estaría bueno. Ahí ves. También el alter table. Ahí me lo dejó cambiar. Y listo. Ya ahora es único. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Qué versión de Workbench tiene usted? La, ¿La 7 y pico? la 8 punto y algo. Ah, porque a mí cuando muestra la sentencia me sale atrás del paréntesis, supone de nombre de provincia ASC visible. No sé qué significa. No sé si me explico. Sí, se explicás. Tendría que mirarlo. No sé por qué te pone visible. La verdad que no sé. Después me fijo. Pero yo estoy usando la última versión, ¿eh? Claro, yo también. De última se lo borro, ¿no es cierto? No, pero no pasa nada. Después nos Ah, fijamos bueno. qué significa visible. A ver, a mí me aparece lo del index, porque es una opción que se pone dentro de las opciones que están dentro de la edición preferences, ¿sí? Y lo tuyo también debe estar dentro de preferencias, después nos fijamos. Ah, bueno. Bien. Listo. Vamos a crear una tabla, entonces ahora, que necesite de la tabla de provincias, que era la tabla de localidades. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. a mí me tiró un error cuando quise crear la tabla. ¿Qué te dice? Te lo copio acá en el chat, ¿puede ser? Eh, ¿En el chat o en el...? Ahí Acá. está, ahí lo pegué en el chat. Sí, bueno, hay un error. Decime cuál es el error. Acá dice que hay un error, pero no te dice cuál es. Ah, sí, ¿Ah? sí, pero... bueno, no importa, si no después lo busco bien para no atrasar Es que la no, clase. no me está diciendo el error. A ver, me copiaste que hay un error, pero no hay ni un número de error, ni siquiera como para hacer referencia a Vichy. Lo que me tenés que copiar, ¿sabes qué es? La sentencia. Y entonces te digo cuál es el error. ¿Me la copias? Y yo después te digo el error. ¿Entendés lo que estás copiando? A ver, ahí está, esa. Bien. Cuando le ejecutaste te quedó un signo de apertura de algo. Bien. ¿Le pusiste un blanco a algo? ¿Al nombre de algún atributo? Porque eso puede ser lo que está molestando. Después me compartís la pantalla y te digo, vamos a crear la otra tabla. Porque si no nos vamos a atrasar mucho. Profe, disculpe. Sí. Eh, en la tabla provincias, ¿ya cargaron las columnas? Sí, idea de provincia y nombre de provincia. Ah, listo. No, pues vengo medio atrasado, justo me enganché a las 1:30 Genial. y Fíjate, mirame pero acá abajo, a la izquierda abajo, sí, idea de provincia sí ahí entre veo. y nombre de provincia Barchar de 60. Eso es lo que quedó. Bien, perfecto. Le ¿Ah? vamos a cambiar el nombre. Listo, sigo. Perfecto. Bueno, vamos a crear otra tabla. Clic con el botón derecho, Create Table. La tabla se va a llamar localidades, que era la otra tabla que tenía Ferretería y que hacía referencia a la tabla de provincias. Dijimos que le íbamos a dejar INODB, cuando venimos a Column Names le dejo ID localidad, no, le dejo código postal, porque acá sí, ¿cómo se llama? Código postal, ¿sí? Le vamos a dejar entero y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a dejarle unsigned, para que nadie ponga un negativo por allí, que es único. Y después vamos a poner
localidad, o nombre de localidad, como ustedes quieran, o lo hayan llamado al atributo. Varchar también de 45, de 60, como les guste a ustedes. Y vamos a hacer el mismo criterio de antes, que es un valor único. Bien. ¿Qué tendríamos que ponerle además? ID de provincia, exactamente. Le tendríamos que poner el atributo para después poder generar la clave foránea. Entonces, ID provincia. Ufa. Y el ID de provincia, en realidad se podría llamar de cualquier forma acá, no molesta el nombre del atributo. Obviamente tendría que tener el mismo nombre que en la tabla de provincia para que quede lindo el diseño de la base de datos, ¿sí? Pero sí, lo que tiene que tener igual es la descripción del tipo de datos, que para nosotros era entero. ¿Está bien? El ID de provincia en la tabla de provincias era entero, y era también sin signo. ¿Está bien? ¿Algo más le tendría que poner? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Me falta ponerle Indicar algo? que es una clave que pertenece a la tabla de provincias. Después le vamos a decir que es clave foránea. En el tipo de dato, ¿le tengo que poner algo más? Que no sea nulo. Not null le tengo que poner, perfecto. Porque una localidad no puede quedar sin que yo le cargue un ID de provincia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a decirle que este ID de provincia es clave foránea a provincias. Se lo vamos a decir, si se fijan abajo, hay como unas solapitas que dice columns, indexes, foreign keys. Vamos a hacer clic sobre foreign keys y me va a pedir el nombre de la foreign key. Entonces le vamos a poner que esta foreign key se llama ID provincia FK, foreign key. Me va a decir a qué tabla referencia esta foreign key, y le voy a tener que decir a la tabla provincias. ¿Cuál es el atributo que referencia el ID de provincia? Y en la tabla referenciada, ¿cómo se llama el atributo ID de provincia? Tengo que decir todo. ¿Me siguieron hasta ahí? Emanuel dice que sí, espero que todo el mundo me haya seguido. Sí. Acá hay dos cuestiones, que también las vamos a dejar para un poquito más adelante, pero por ahora todo el mundo va a poner lo que dice acá, que dice Foreign Key Options, y dice On Update Cascade, On Delete Restrict. Todo el mundo deja eso como está allí. On Update Cascade y On Delete Restrict. Después les voy a contar exactamente qué significa eso, ¿no? Bien, como dijimos antes, todavía no hemos creado nada, sino que Workbench nos da la posibilidad de decirle todo esto acá para crear el comando después, y ese comando se crea cuando yo digo apply. Bien. El que tenía el problemita antes de que le dio un error, es probable que sea alguna de estas comillitas que andan dando vuelta por acá, que no estaba cerrada, o que la borró sin querer. ¿Sí? Entonces después nos fijamos en eso. ¿Por qué le pone esas comillas Workbench? Porque asume que nosotros podemos haber cometido el error de dejar espacios en blanco para definir los nombres. Por eso se los pone, pero obviamente nosotros no se lo tenemos que borrar. Bien, todavía aún no está ejecutado este comando. Fíjense que tiene todo lo que nosotros dijimos, Create Table, la tabla se llama localidades, tiene código postal, nombre de localidad, ID de provincia, y
la restricción, constraint, que se llama ID provincia FK, que es una clave foránea que tiene el atributo ID de provincia y que referencia a la tabla provincias, ID de provincia. Y acá estaban on restrict, on delete restrict, on update cascade. Vamos a hacer apply. Dice que se ejecutó con éxito el comando, y acá vamos a tener entonces la tabla localidades y provincias que habíamos generado. Profe, ¿puede volver a la pestaña de columnas? Bien. Para volver, como yo ya ejecuté el comando, voy a tener que hacer un comando alter. Alt. Ahí estamos. Ni ID de provincia no me deja tildar el casillero UN. ¿Qué significa UN? Unsigned. Bien, no me lo permite tildar. ¿Por qué? Es porque tengo... No sé, le estoy dando y no me lo... ¿Y es entero? All unique. En ID de provincia. En idea de provincia sí te lo tienen que dejar. Había... O sea, Si no lo podés tildar acá, fíjate que abajo también vuelve a estar. sí. Fíjate si ahí te lo deja tildar. Unsigned. No, Tampoco. Es raro. no. Los otros, bárbaro. No, cero fill tampoco. Pero le pusiste int acá. Ah, no, entonces no. Ah, mi vida. Ahí está. No, niño. Listo. Si vos no le pones entero, si ahí tenías un varchar, el varchar no puede ser unsigned. Claro. Ah, bueno. Listo. Bien. Me vuelvo para atrás, no hago ningún cambio yo. Bien. ¿Estamos hasta acá? Bien, ahora ya tendría la posibilidad de crear personas, etc. Pero yo voy a jugar un poquitito con estas dos tablas generadas para que veamos y repasemos los conceptos de integridad. ¿Se acuerdan de los conceptos de integridad? ¿Qué tipo de integridad yo podía controlar? De dominio, Funcional. integridad de dominio, referencial y una más que no me acuerdo. De identidad puede ser. Bien, integridad de dominio, referencial, y de entidad o identidad, que es lo mismo. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es cargar algún dato en la tabla de localidades, perdón, en la tabla de provincia, porque si no, no voy a poder cargar localidades. Si yo hago clic con el botón derecho sobre la tabla, la primera opción que me aparece en el menú contextual es Select Row Limit 100 o 1000, o un número, el que tengan por defecto ustedes. ¿Sí? Si yo hago clic ahí, me va a aparecer acá arriba un comando Select, y acá abajo una grilla. En esa grilla tengo los dos columnitas que corresponden a la tabla provincias, el ID de provincia y el nombre de provincia. Que yo no le puse autoincremental porque quería cargar cosas acá. Luego, primero, yo voy a crear la provincia de Santa Fe. Voy a crear la provincia de Mendoza. Hasta ahí. ¿Están creadas? ¿Están insertados estos registros en la tabla? No. ¿Con el mismo criterio de antes? No. No. Porque Workbench me permite, con el primer apply, acá no le doy bolilla lo que dice ahí, con el primer apply generar el comando, en este caso el comando es el comando insert, ya es un comando del DML, estamos del lenguaje de manipulación de datos. Entonces me dice insert into provincias, estos eran los campos que tiene, y los valores estos, y bueno, lo mismo con Mendoza. Recién ahí cuando generó la apply, los va a cargar. Soy feliz, hemos
registrado 2 provincias que ahí están dentro de la tabla de provincias. Bien. Ahora vamos a hacer algo. Voy a volver a poner 2 y el nombre de una provincia. Bien. No está cargada, ¿no es cierto? Tendría que hacer un apply. Y ese apply me estaría escribiendo un comando. ¿Se va a poder